David Richard Berkowitz no aterrorizó Nueva York como un asesino que se escondiera en bosques, sótanos o carreteras solitarias. Su escenario fue otro. Una ciudad agotada, ruidosa, peligrosa, luminosa y al mismo tiempo rota por dentro. A mediados de los años 70, Nueva York vivía una de sus etapas más tensas. Había crisis económica, apagones, crimen urbano, desconfianza hacia las instituciones, barrios degradados, titulares diarios de violencia y una sensación general de que la ciudad estaba perdiendo el control de sí misma. En ese contexto, apareció un hombre que no necesitaba entrar en casas ni arrastrar cuerpos a escondites remotos. Le bastaba con caminar hacia coches estacionados, acercarse de noche a parejas jóvenes, sacar un revólver calibre 44 y disparar. Durante 13 meses, entre 1976 y 1977, sus ataques mataron a 6 personas y dejaron heridas a varias más, generando uno de los mayores pánicos urbanos de la historia criminal de Nueva York. Británica resume el caso señalando que Berkowitz asesinó a 6 personas en Nueva York entre 1976 y 1977 y que sus crímenes provocaron una de las mayores persecuciones policiales de la ciudad. Al principio no fue el hijo de Sam. Antes de ese nombre, fue el asesino del calibre 44. Ese primer apodo era técnico, casi forense. No hablaba de una personalidad, sino de un arma. Decía que había alguien disparando con un revólver potente, que la muerte llegaba en estallidos breves, que los casquillos y proyectiles importaban más que el rostro todavía desconocido. Pero después llegaron las cartas, llegó la firma, llegó la teatralidad oscura. Berkowitz empezó a escribir a la policía y a la prensa, y entonces el caso dejó de ser solo una serie de tiroteos para convertirse en una conversación enferma con toda una ciudad. Se llamó a sí mismo Son of Sam, el hijo de Sam. Según Británica, el nombre hacía referencia a un supuesto demonio que, según él, vivía dentro del perro labrador negro de su vecino Sam Carr y le ordenaba matar, aunque más tarde Berkowitz admitió que esa historia demoníaca era inventada. Ese cambio de nombre fue esencial. El asesino del calibre 44 podía ser un hombre armado. El hijo de Sam era algo más grande en la imaginación pública, una presencia, una voz, un personaje. Los medios alimentaron la mitología y la mitología alimentó el miedo. La ciudad empezó a mirar los coches estacionados de otra forma. Las parejas jóvenes dejaron de sentirse protegidas por la intimidad de un vehículo aparcado. Las mujeres con cabello oscuro, especialmente las jóvenes con melena morena, se sintieron señaladas por los titulares y por los rumores. Algunas se cortaron el pelo, otras lo tiñeron. Muchos dejaron de salir de noche. Las calles de Nueva York, que ya parecían tensas, se volvieron territorio de sospecha. El peligro no era un callejón concreto, era cualquier coche, cualquier esquina, cualquier figura que se acercara sin prisa bajo la luz amarilla de una farola. Berkowitz nació el 1 de junio de 1953 en Brooklyn, con el nombre de Richard David Falco. Fue entregado en adopción poco después de nacer y criado por Nathan y Pearl Berkowitz, una pareja judía del Bronx, que le dio el nombre de David Richard Berkowitz. La adopción fue una marca emocional central en su vida, al menos según las narraciones posteriores sobre su identidad. No porque la adopción produzca violencia, algo que sería falso e injusto, sino porque en él pareció convertirse en un núcleo de abandono, confusión y resentimiento. Muchos niños adoptados crecen en hogares amorosos sin desarrollar conductas violentas, pero Berkowitz interpretó su origen como una herida. La idea de haber sido dejado, de no conocer a su madre biológica, de tener una identidad partida, se mezcló con una personalidad que ya mostraba problemas de ira, aislamiento, impulsividad y fantasías destructivas. Creció en el Bronx, en un entorno urbano de clase trabajadora, rodeado de familias judías e italianas, calles densas, colegios públicos, edificios de apartamentos y una ciudad que en aquellos años parecía dura incluso para quienes tenían una familia estable. Su madre adoptiva, Pearl, fue una figura importante y su muerte por cáncer en 1967 lo afectó profundamente. Tenía 14 años. Esa pérdida aparece una y otra vez en relatos sobre su deterioro emocional. No fue la causa de sus crímenes, pero sí un golpe en una estructura psicológica ya frágil. Tras la muerte de Pearl, su relación con su padre adoptivo se volvió más distante.
Nathan se casó de nuevo y se mudó a Florida. David quedó más solo, más resentido, más desorganizado en su mundo interior. Desde joven mostró conductas problemáticas. Era descrito como un niño difícil, con arrebatos, robos menores, incendios provocados o al menos fascinación por el fuego, mentiras y episodios de agresividad. En su caso sí aparece con frecuencia la referencia a la piromanía o al inicio temprano de incendios, uno de los elementos de la llamada tríada de McDonald. Pero conviene mantener el rigor. Esa tríada no es una fórmula predictiva fiable. No se puede tomar un niño que hace incendios, moja la cama o maltrata animales y decir que será asesino. La criminología actual es mucho más prudente. En Berkovich, lo importante no es forzar una profecía, sino observar una combinación de aislamiento, rabia, sensación de abandono, dificultad para vincularse, fantasías de violencia, necesidad de atención y una identidad masculina profundamente dañada. Durante su adolescencia se sintió torpe, poco atractivo, rechazado. No tenía una vida social fluida, no encajaba con facilidad. Se movía entre la necesidad de ser visto y el resentimiento contra quienes no lo veían como él quería. Esa tensión es importante. Muchos asesinos seriales no solo desean matar, antes desean existir de una forma intensa, ser reconocidos, ser temidos, ser considerados especiales. Berkovich no era un hombre carismático ni brillante, no era un seductor. No era alguien que dominara espacios sociales, pero dentro de sí fue construyendo una fantasía de importancia. La violencia terminaría siendo su forma de imponer presencia. En 1971 se alistó en el ejército de Estados Unidos. Sirvió durante unos años, incluido un periodo en Corea del Sur. La vida militar le dio estructura, armas, disciplina parcial y movilidad, pero no resolvió su mundo interior. Tras dejar el ejército en 1974, regresó a Nueva York. Trabajó en empleos modestos, entre ellos como guardia de seguridad y empleado postal. Vivió en apartamentos pequeños, pasó por etapas de soledad intensa, escribió diarios, se obsesionó con ruidos, vecinos, perros, demonios, incendios, resentimientos y fantasías. Su vida exterior era gris. Su vida interior, en cambio, se iba poblando de símbolos. Antes de los asesinatos conocidos, hubo conductas violentas y ataques previos. Berkovich ha sido vinculado a agresiones anteriores y durante décadas se discutió si su serie comenzó antes de lo que se creyó inicialmente. Algunas investigaciones recientes han revisado posibles ataques previos, incluida la agresión a Wendy Sabino en 1976, reconocida públicamente en reportes recientes como una víctima anterior vinculada a Berkovich, aunque el núcleo judicial histórico sigue siendo la serie de 1976 y 1977, que mató a 6 personas. Este punto muestra algo importante. En los asesinos seriales, el primer crimen reconocido por la justicia no siempre es el primer acto de violencia. A menudo hay ensayos, aproximaciones, ataques fallidos, agresiones no conectadas, episodios que solo años después se reinterpretan. El ataque que inauguró públicamente el terror ocurrió el 29 de julio de 1976 en el Bronx. Donna Lauria, de 18 años, estaba sentada en un coche con su amiga Jody Valenti, de 19, después de una noche fuera. Era una escena cotidiana de juventud urbana. 2 chicas hablando dentro de un vehículo, una despedida, una calle de madrugada. Entonces un hombre se acercó, sacó un arma de una bolsa de papel y disparó. Donna murió. Jody sobrevivió herida. No hubo discusión previa, no hubo robo, no hubo un motivo visible. Esa ausencia de motivo fue una de las partes más perturbadoras. La policía no podía explicar por qué alguien dispararía a 2 jóvenes desconocidas en un coche y se marcharía. En el crimen serial, la falta de motivo interpersonal es una señal poderosa, pero al principio también desconcierta. Los investigadores buscan relaciones, enemigos, parejas, deudas. Aquí no había nada de eso. Solo una víctima, una superviviente, un arma y un desconocido. Ese primer ataque mostró ya varios elementos del modus operandi. Berkovich se acercaba de noche a víctimas en situaciones de relativa inmovilidad. Coches estacionados, parejas hablando, jóvenes distraídos, mujeres caminando o sentadas. Usaba un revólver calibre 44, un arma potente, ruidosa, difícil de ignorar.
Disparaba rápido y se iba. No intentaba construir una relación con la víctima, no necesitaba secuestrar, no necesitaba llevar a nadie a un lugar remoto. Su escenario era la calle, su ventaja era la sorpresa. Su método era rápido, urbano y cobarde. Acercarse, disparar contra personas indefensas y desaparecer en una ciudad enorme. Pero su firma psicológica era distinta del método. El modus operandi era el arma, la aproximación, la noche, el coche, la huida. La firma era el resentimiento sexual, el odio hacia parejas jóvenes, la necesidad de infundir terror, la construcción posterior de un personaje mediante cartas, la elección de escenas donde intimidad, juventud y deseo quedaban convertidos en vulnerabilidad. Berkovich no mataba para robar, no mataba para silenciar testigos de otro delito. Mataba porque esas escenas le permitían atacar algo que lo obsesionaba, la vida afectiva y sexual de otros, especialmente de jóvenes que parecían tener acceso a una normalidad emocional que él no poseía. El 23 de octubre de 1976, atacó a Cal Denaro y Rosemary Keenan en Queens. Estaban dentro de un coche. Los disparos atravesaron el vehículo. Denaro sufrió una grave herida en la cabeza. Keenan resultó herida por vidrios y fragmentos, y ambos sobrevivieron. En aquel momento, la investigación todavía no tenía la claridad que tendría después. Distintos ataques en distintos distritos podían parecer hechos separados. Nueva York no era una sola comisaría. Era un sistema enorme con jurisdicciones, precintos, archivos y comunicación imperfecta. Esa fragmentación inicial favoreció al agresor. Un patrón puede existir antes de que una institución lo vea. El 27 de noviembre de 1976, atacó a Donna De Masi y Joan Lomino en Belrose, Queens. Eran adolescentes, estaban en una entrada o zona residencial y fueron tiroteadas. Sobrevivieron, pero Joan quedó con heridas devastadoras que cambiaron su vida para siempre. La palabra superviviente no debe sonar ligera. Sobrevivir a un asesino serial no significa cerrar la historia. Significa llevar el ataque en el cuerpo, en la memoria, en la movilidad, en el miedo y en la forma de mirar la calle durante décadas. Los supervivientes del hijo de Sam no fueron simples testigos de un expediente. Fueron vidas partidas por segundos de violencia. El 30 de enero de 1977, Christine Frown y John Diel estaban en un coche en Forest Hills, Queens. Berkovich disparó. Christine murió. John sobrevivió. El patrón se volvía más visible. Parejas jóvenes, coches, noche, revólver de gran calibre. Pero la ciudad seguía sin saber quién era. El miedo aumentaba porque los ataques parecían moverse. Bronx, Queens, distintas zonas, distintos testigos, descripciones variables. Algunos sobrevivientes describían rasgos diferentes. La noche, el estrés, el disparo, la rapidez y la confusión producen testimonios fragmentados. La policía tenía bocetos, pero no una identidad. El 8 de marzo de 1977, Virginia Boskerichian, estudiante de Columbia University, caminaba hacia su casa en Forest Hills. No estaba en un coche con una pareja, estaba caminando sola. Fue confrontada por el asesino y trató de protegerse levantando sus libros. La bala la alcanzó y murió. Este crimen amplió el miedo. Si el hijo de Sam podía atacar a una mujer caminando, la amenaza ya no estaba limitada a coches estacionados. El espacio público completo se volvió sospechoso. Las mujeres jóvenes, especialmente morenas, sintieron que cualquier trayecto podía convertirse en escena de crimen. El 17 de abril de 1977, Alexander Esau y Valentina Suriani estaban en un coche en el Bronx. Ambos murieron. En la escena apareció una carta dirigida al capitán Joseph Borrelli. Esa carta fue un punto de inflexión. En ella, el asesino adoptó un tono provocador, cruel, burlón, y usó el nombre Son of Sam. A partir de ese momento, ya no era solo un tirador anónimo, era un comunicador criminal. Quería entrar en la mente de la policía, quería que su voz fuera parte de la investigación, quería convertir la ciudad en público y a la policía en interlocutora. Las cartas de Berkovich son esenciales para entender su perfil. No eran simples confesiones, eran actuaciones. Mezclaban amenaza, grandiosidad, lenguaje extraño, victimismo, provocación y deseo de fama.
El asesino escribía como alguien que quería ser temido y recordado. En términos psicológicos, esto revela una necesidad de identidad. David Berkowitz, el hombre gris, el solitario, el empleado postal, el vecino extraño, parecía insuficiente para sí mismo. El hijo de Sam era más grande, más oscuro, más poderoso. El nombre le permitía separarse de su banalidad. El 30 de mayo de 1977, el columnista Jimmy Breslin, del New York Daily News, recibió otra carta. La Biblioteca del Congreso recuerda que Berkowitz envió cartas al columnista Jimmy Breslin y que el caso culminó en una declaración de culpabilidad, con un episodio de estallido en la sala durante la sentencia. Breslin era una figura periodística importante, con una voz muy leída en Nueva York. Al escribirle, Berkowitz no solo hablaba a la policía, hablaba al público a través de un medio masivo. La prensa se convirtió en parte del circuito del crimen. Cada publicación aumentaba el miedo, y ese miedo alimentaba al asesino. Aquí aparece una dimensión clave del caso, la relación entre asesino y medios. Berkowitz necesitaba cobertura, pero la cobertura también necesitaba al asesino. Los periódicos competían por detalles, cartas, titulares, perfiles, rumores, bocetos. La ciudad estaba en pánico y compraba información. La figura del hijo de Sam se expandió porque los medios le dieron una forma narrativa. Esa relación no significa que la prensa causara los crímenes, pero sí muestra cómo un asesino narcisista puede usar la atención mediática como oxígeno psicológico. Cuanto más lo nombraban, más real parecía su personaje. El 26 de junio de 1977, Sal Lupo y Judy Placido fueron atacados en Bayside, Queens, cerca de una discoteca. Sobrevivieron. El ataque confirmó que Berkowitz seguía activo, que el miedo no había pasado, que la policía todavía no tenía control. La ciudad estaba entrando en el verano de 1977, con una ansiedad casi física. Ese verano sería recordado por el apagón de julio, saqueos, calor, tensión social y el miedo al hijo de Sam. Nueva York parecía una olla cerrada. La violencia urbana, la crisis económica y la figura del asesino se mezclaban en la imaginación pública. Antes de seguir, si este tipo de análisis criminal te interesa, puedes suscribirte al canal para acompañar otros casos reales tratados con rigor, sin glorificar al asesino y manteniendo siempre la memoria de las víctimas en el centro. El 31 de julio de 1977 ocurrió el último ataque de la serie reconocida. Stacy Moscovitz y Robert Violante estaban en un coche en Brooklyn después de haber estado en una zona cercana a un parque. Berkowitz disparó. Stacy murió. Robert sobrevivió con heridas gravísimas que le causaron pérdida de visión. Este crimen fue el último porque en torno a esa escena apareció la pista decisiva, una multa de estacionamiento. Un detalle pequeño, casi absurdo frente al tamaño del pánico, terminó rompiendo el caso. Time recuerda que la captura llegó después de que Cacilia Davis aportara una observación clave relacionada con un coche multado cerca de la última escena, lo que permitió rastrear el vehículo hasta Berkowitz. La testigo Cacilia Davis había visto a un hombre comportándose de forma sospechosa cerca del lugar y recordó que se había emitido una multa a un coche estacionado indebidamente. La policía revisó las multas de esa noche. El vehículo era un Ford Galaxy registrado a nombre de David Berkowitz, de Yonkers. Ese detalle muestra una verdad recurrente en las grandes investigaciones. El caso no siempre cae por la pista más espectacular, sino por una coincidencia administrativa bien leída. Una multa, una testigo, un coche, un nombre. Después de meses de pánico, cartas, balística, bocetos y miles de horas de trabajo, la puerta final se abrió con papel burocrático. El 10 de agosto de 1977, la policía llegó al edificio de Berkowitz en Yonkers. Al revisar su coche, encontraron elementos incriminatorios, incluido un arma y otros objetos. Cuando lo detuvieron, se dice que dijo algo parecido a que lo habían atrapado. La figura monstruosa de los periódicos se convirtió de pronto en un hombre de 24 años, empleado postal, de cuerpo robusto, mirada extraña, vida solitaria y apartamento lleno de señales de obsesión. El hijo de Sam no era una entidad demoníaca, era David Berkowitz. La captura produjo alivio, pero también incredulidad. La ciudad había imaginado muchas cosas: pandillas, conspiraciones, sectas, un asesino de aspecto aterrador, un hombre con rostro de pesadilla.
el detenido era más ordinario. Esa ordinariedad no reducía el horror, lo aumentaba de otra manera. Mostraba que la figura que había paralizado Nueva York podía vivir en un edificio corriente, trabajar, conducir, escribir cartas, caminar entre vecinos y volver a casa después de disparar a jóvenes desconocidos. Desde el punto de vista forense, el arma fue central. El revólver Charter Arms Bulldog calibre 44 era una pieza decisiva porque vinculaba balísticamente los ataques. La balística estudia las marcas que un arma deja en balas y casquillos, aunque en un revólver no siempre quedan casquillos en la escena, porque permanecen en el tambor. Los proyectiles recuperados de víctimas o vehículos podían compararse con el arma. En este caso, el calibre se había convertido desde el principio en parte de la identidad pública del asesino. La potencia del 44 producía heridas devastadoras y atravesaba cristales y carrocerías. El arma no era solo herramienta, era parte del miedo. El método de ataque con arma de fuego tenía implicaciones criminológicas importantes. A diferencia de un estrangulador o un asesino con arma blanca, Berkovich mantenía cierta distancia física. No necesitaba tocar a las víctimas. No necesitaba permanecer en la escena. Disparaba y huía. Esto sugiere una forma de violencia que mezclaba deseo de destrucción con evitación del contacto íntimo prolongado. Su agresión era sexualizada en su selección de parejas y mujeres jóvenes, pero no necesitaba contacto sexual directo. El disparo era sustituto de dominio, descarga y castigo. Mataba desde una distancia que le permitía evitar el enfrentamiento humano completo con la víctima. Esto no hace sus crímenes menos personales. Al contrario, el arma permitía convertir el resentimiento en acto sin tener que sostener la mirada de la víctima durante mucho tiempo. En algunos asesinos, el contacto físico es parte esencial de la excitación. En Berkovich, el disparo parece haber funcionado como una explosión de odio contra escenas de intimidad ajena. Parejas en coches, jóvenes que venían de discotecas, mujeres con una vida social que él observaba desde fuera. La bala atravesaba no solo cuerpos, sino una fantasía de normalidad que él resentía. Su explicación inicial habló de demonios, del perro de Sam Carr, de voces que lo obligaban a matar. Esta narrativa capturó la imaginación pública porque era extraña, casi gótica. Un vecino llamado Sam, un perro que ladraba, un demonio que exigía sangre. Pero años después, Berkovich admitiría que aquella historia fue inventada. Británica recoge que posteriormente reconoció haber fabricado esa afirmación de posesión demoníaca. La invención no significa que no tuviera problemas psicológicos. Significa que la historia demoníaca no debe aceptarse como causa literal. Fue una coartada, una teatralización, quizá una forma de desplazar responsabilidad o de alimentar el mito. Desde el punto de vista clínico, Berkovich ha sido descrito con rasgos de personalidad antisocial, paranoia, depresión, resentimiento sexual, posibles rasgos psicóticos o pseudopsicóticos en ciertas etapas, narcisismo herido y una necesidad profunda de reconocimiento. Pero el diagnóstico exacto ha sido debatido durante décadas. Lo fundamental es separar explicación y excusa. Berkovich sabía ocultarse, sabía escribir cartas para manipular a la policía y a la prensa, sabía elegir momentos y lugares, sabía huir, sabía que matar estaba prohibido. La historia del demonio no anulaba su responsabilidad. En 1978 se declaró culpable. Fue condenado a 6 penas consecutivas de 25 años a cadena perpetua, una por cada asesinato reconocido. AP informó en 2024 que Berkovich, entonces de 70 años, había sido denegado por 12ª vez en su solicitud de libertad condicional y recordó que cumple 6 condenas consecutivas de cadena perpetua por una serie de ataques que mató a 6 personas e hirió a 7. Su conducta en la sala durante el proceso también fue perturbadora. La Biblioteca del Congreso recoge que en la audiencia de sentencia de mayo de 1978 tuvo un estallido en el tribunal, gritando amenazas, y que la sentencia fue pospuesta hasta junio. Ese episodio mostró que la captura no había producido un arrepentimiento sereno ni inmediato. El personaje seguía buscando irrumpir. La lista de víctimas mortales debe ocupar el centro. Donna Lauria, Christine Freund, Virginia Boskerichian, Valentina Suriani, Alexander Isoo, Stacy Moskovich. 6 nombres, 6 vidas. Jóvenes que no eran símbolos, ni piezas de una cronología, ni simples víctimas de un apodo. Donna tenía 18 años.
Christine tenía 26. Virginia tenía 19 o 20, según distintas fuentes de época. Valentina tenía 18. Alexander tenía 20. Stacy tenía 20. Eran personas al inicio de la vida adulta. Algunas estaban con amigos, otras con parejas, otras caminando a casa. El asesino las convirtió en titulares, pero antes de eso eran hijas, amigas, estudiantes, trabajadoras, novias, personas con planes interrumpidos en segundos. También deben recordarse los supervivientes: Jody Valenti, Cal Denaro, Rosemary Keenan, Donna De Masi, Joan Lomino, John Diel, Sal Lupo, Judy Plácido, Robert Violante y otros nombres vinculados a ataques y heridas. Algunos siguieron hablando décadas después sobre el trauma, otros vivieron con secuelas físicas permanentes. People recogió en 2025 testimonios y referencias a supervivientes del caso, incluyendo a Cal Denaro, Donna De Masi, Joan Lomino, Judy Plácido, Sal Lupo, Robert Violante y Wendy Sabino, y recordó que varios arrastraron daños físicos y emocionales durante décadas. La supervivencia en este caso no fue una nota al pie, fue una forma de vida posterior al disparo. La ciudad que Berkovich atacó estaba preparada para el miedo, pero no para ese tipo de miedo. Nueva York ya tenía crimen, robos, homicidios, incendios, crisis. Pero el hijo de Sam introdujo una amenaza íntima e imprevisible. No atacaba por dinero, no atacaba dentro de un conflicto conocido, no atacaba a una sola comunidad, atacaba escenas de juventud y deseo. La gente podía entender un robo, aunque lo temiera. Podía entender una pelea, una deuda, una venganza, pero no podía entender por qué alguien se acercaría a un coche y dispararía contra desconocidos. Esa falta de sentido expandía el terror. La respuesta policial fue enorme. AP habla de una fuerza especial de unos 200 agentes dedicada a la persecución de Berkovich. La NYPD creó una estructura de investigación masiva, recogió miles de pistas, revisó armas, entrevistó testigos, comparó balística, siguió cartas, analizó amenazas, respondió a llamadas del público. Pero también hubo problemas de coordinación. Nueva York estaba dividida en jurisdicciones policiales internas, y al principio, los ataques no siempre se conectaron con la rapidez necesaria. En una ciudad tan grande, el patrón se construye lentamente. Cada distrito tiene su expediente. Cada superviviente ofrece una descripción bajo trauma. Cada bala debe llegar al laboratorio. Cada rumor compite con miles de rumores. El caso también muestra cómo la presión mediática puede ayudar y dañar. Ayuda porque difunde información, alerta a la población y puede generar pistas. Daña porque amplifica el pánico, alimenta al asesino comunicativo y puede producir teorías falsas. Berkovich escribió a Jimmy Breslin porque entendía el poder de la prensa. La carta no solo era mensaje, era escenario. El periódico se convertía en teatro. La ciudad entera leía al asesino. Esa relación entre criminal y medios marcaría otros casos posteriores y obligaría a pensar cómo cubrir el crimen sin engrandecer al perpetrador. Después de su arresto, surgieron teorías sobre posibles cómplices, sectas satánicas y una supuesta red criminal. El periodista Maury Terry dedicó años a defender la idea de que Berkovich no actuó solo, y el tema ha reaparecido en documentales y libros. The Guardian, al comentar una serie documental de 2021, señaló que esa teoría se apoya principalmente en el trabajo de Terry y que su búsqueda pasó de un escepticismo inicial hacia una obsesión cada vez más amplia. Un relato serio debe ser prudente. Hubo inconsistencias en testimonios, bocetos y detalles, como ocurre en muchos casos traumáticos. Pero judicialmente, Berkovich fue condenado como responsable de la serie principal, y no existe una prueba concluyente aceptada que demuestre una conspiración amplia. La duda puede investigarse, pero no debe convertirse en mito sin evidencia. Las teorías de cómplices fascinan porque ofrecen una historia más grande. Pero a veces lo más inquietante es aceptar lo más simple. Un hombre solo, resentido, armado, moviéndose de noche por una ciudad enorme, pudo hacer todo aquello. La conspiración puede funcionar como defensa psicológica del público. Si hubo una secta, el mal parece más organizado, más externo, más excepcional. Si fue un hombre solitario, el mal parece más cercano, más vulgar, más posible.
La criminología debe resistir la tentación de elegir la explicación más cinematográfica si las pruebas no la sostienen. La infancia de Berkovich volvió a ser examinada después de su captura. La adopción, la muerte de su madre adoptiva, su relación con el padre, su servicio militar, su soledad, sus diarios, sus incendios, su obsesión con perros y demonios. Todo fue leído como si cada pieza hubiera anunciado inevitablemente al asesino. Esa lectura retrospectiva es peligrosa. Muchas personas sufren abandono, duelo, soledad o trastornos sin matar. Lo que diferencia a Berkovich no es haber sufrido, sino haber convertido su resentimiento en violencia contra desconocidos. La biografía explica contexto, no produce destino. La personalidad de Berkovich tenía elementos de victimismo. Se veía a sí mismo como alguien rechazado, apartado, incomprendido, perseguido por fuerzas internas o externas. Ese victimismo le permitía desplazar la culpa. En lugar de decir, yo quise destruir, podía decir, algo me empujó. En lugar de reconocer envidia y odio, podía hablar de demonios. En muchos asesinos, la narrativa de fuerzas externas protege el ego. Si el demonio mata a través de mí, yo soy menos responsable. Pero la justicia, la psicología seria y la memoria de las víctimas deben devolver la acción al sujeto. David Berkovich disparó. David Berkovich escribió. David Berkovich huyó. El resentimiento sexual fue probablemente central. Sus ataques a parejas en coches revelan una fijación con la intimidad ajena. El coche estacionado es un espacio ambiguo, público y privado a la vez. Desde fuera se ve como objeto en la calle. Desde dentro puede ser refugio de conversación, deseo, afecto, juventud. Berkovich atacaba precisamente esa frontera. Disparar contra un coche era invadir un pequeño mundo privado sin tener que entrar en él. La bala atravesaba el cristal y rompía la burbuja. Era una forma de decir, si yo estoy solo, ustedes tampoco estarán a salvo. La elección de mujeres jóvenes con cabello oscuro, muy repetido en la cobertura, pudo haber sido en parte real y en parte amplificada por medios y miedo colectivo. El pánico hizo que muchas mujeres morenas se sintieran objetivo. Algunas peluquerías reportaron aumento de cambios de color o cortes de pelo. Este fenómeno muestra cómo un asesino puede alterar la vida cotidiana de personas que nunca se cruzan con él. La violencia serial no solo mata y hiere, reorganiza cuerpos vivos, cambia peinados, rutas, horarios, hábitos, decisiones amorosas, formas de vestir, formas de mirar por encima del hombro. El verano de 1977 fue especialmente simbólico. Nueva York sufrió un apagón masivo en julio, saqueos y caos urbano. En ese mismo periodo, el hijo de Sam seguía activo. La ciudad parecía vivir bajo una acumulación de amenazas. El asesino se convirtió en emblema de una época en que muchos sentían que las instituciones no podían protegerlos. Esto explica por qué el caso quedó tan grabado en la memoria cultural. No fue solo un asesino, fue un espejo de una ciudad en crisis. El arresto produjo una explosión mediática. Los periódicos vendieron enormes cantidades de ejemplares. Las cámaras rodearon el caso. La imagen de Berkovich entró en la cultura popular. A partir de ahí, surgió una cuestión legal importante: si un criminal podía enriquecerse vendiendo su historia. El llamado Son of Sam Law nació precisamente como respuesta a esa preocupación. El Departamento de Justicia recuerda que la Corte Suprema consideró inconstitucional, por sobreinclusiva, la ley original de Nueva York en Simon y Schuster vs. Crime Victims Board, aunque el concepto de impedir que criminales lucren con sus crímenes influyó en normas posteriores. Este detalle muestra que el impacto de Berkovich no fue solo policial o mediático, llegó al derecho. Su caso cambió debates sobre dinero, libertad de expresión, víctimas y explotación comercial del crimen. La ley Son of Sam revela una tensión ética que sigue vigente. El público quiere saber. Editoriales, periodistas, productores y plataformas quieren contar. Los asesinos, a veces, quieren hablar y ser pagados. Las víctimas y familias pueden sentir que el criminal vuelve a beneficiarse de su dolor. La pregunta es difícil. ¿Cómo impedir el lucro del asesino sin prohibir investigaciones legítimas, libros necesarios o relatos que ayuden a entender? El caso Berkovich fue uno de los primeros grandes ejemplos modernos de ese dilema. Su nombre quedó unido para siempre a la idea de impedir que el crimen se convierta en negocio para quien lo cometió.
En prisión, Berkovich desarrolló una identidad religiosa de converso cristiano y empezó a llamarse a sí mismo Son of Hope, hijo de esperanza, rechazando el apodo Son of Sam. Ha expresado arrepentimiento en entrevistas y ha renunciado o no ha buscado activamente la libertad en algunos momentos, aunque formalmente ha tenido audiencias de parol y ha sido denegado repetidamente. AP informó que en 2024 se le negó la libertad condicional por 12ª vez. Para algunas personas, su conversión es sincera, para otras, no puede tener peso frente al daño. Desde una perspectiva ética, la posible transformación espiritual del asesino no pertenece a las familias de las víctimas. Nadie está obligado a concederle perdón. El arrepentimiento, si existe, no devuelve vidas. El legado psicológico de Berkovich es el de un hombre que convirtió la insignificancia percibida en terror público. No era poderoso en la vida cotidiana, no era admirado, no era deseado como él quería, no era central, pero con un arma y cartas consiguió que una ciudad entera pronunciara su nombre. Esa es una de las verdades más oscuras del caso. Algunos asesinos buscan fama porque la fama, incluso infame, les parece preferible a la invisibilidad. Berkovich no se conformó con matar, quiso ser leído, quiso tener firma, quiso que la policía esperara su próximo mensaje, quiso que los periódicos actuaran como altavoz, pero esa fama no debe confundirse con grandeza. Disparar contra personas desprevenidas es cobardía, esconderse tras demonios inventados es cobardía, escribir cartas después de matar no es inteligencia, es narcisismo. El mito del hijo de Sam debe ser desmontado. Detrás del apodo no había una entidad infernal, había un hombre armado atacando a jóvenes indefensos en coches y calles. La criminología sirve precisamente para eso, quitarle al asesino la máscara que él mismo intenta fabricar. Si este relato te ayuda a mirar estos casos desde una perspectiva más seria, puedes suscribirte al canal para seguir explorando perfiles criminales reales con respeto, precisión y memoria para quienes fueron silenciados. El caso también obliga a pensar en los supervivientes como parte central de la historia. Robert Violante sobrevivió al último ataque, pero perdió visión y quedó marcado de por vida. Joan Lomino sobrevivió con heridas que transformaron su cuerpo. Caldenaro tuvo que vivir con lesiones craneales graves y con décadas de preguntas. Jody Valenti sobrevivió al primer ataque público reconocido, mientras su amiga Donna moría. La palabra sobreviviente puede ocultar demasiado. Sobrevivir es seguir respirando, pero también es cargar con el sonido del disparo, el olor del coche, las luces de la ambulancia, las preguntas de la policía, los titulares, la culpa de haber vivido cuando otra persona murió. Las familias de las víctimas mortales también tuvieron que soportar la conversión mediática de sus seres queridos en parte de una marca criminal. Donna Lauria no debería ser recordada principalmente como primera víctima del hijo de Sam. Debería ser recordada como Donna. Christine Freund no era una pieza de la escalada. Virginia Boscherichian no era solo la estudiante que levantó libros para defenderse. Valentina Suriani y Alexander Esau no eran solo la pareja junto a la carta de Borrelli. Stacy Moscovich no era solo la última muerte que condujo a la captura. Eran personas completas. El asesino la redujo a escenas. El relato debe devolverles vida narrativa. Desde el punto de vista policial, la captura por una multa enseña otra lección. Ninguna pista menor debe despreciarse en una investigación masiva. Las grandes estructuras pueden perder de vista lo pequeño. Un testigo que recuerda un coche, un agente que escribió una infracción, una matrícula, una dirección, un archivo revisado a tiempo. En el caso Berkovich, la burocracia cotidiana se convirtió en arma contra el asesino. La misma ciudad que él había usado para desaparecer, lo atrapó con uno de sus mecanismos más simples, una multa de tráfico. También enseña la importancia de escuchar a testigos ordinarios. Cacilia Davis no era una experta forense ni una perfiladora. Era una ciudadana que vio algo extraño y lo recordó. Muchas investigaciones se cierran gracias a personas que observan detalles pequeños. El problema es que esos detalles deben llegar a alguien dispuesto a unirlos. La observación aislada no basta. La institución debe tener capacidad de convertirla en acción. En términos culturales, el hijo de Sam dejó una huella profunda. Películas, libros, documentales, canciones, teorías, leyendas urbanas. La expresión Son of Sam se volvió parte del vocabulario legal y criminal.
Pero la repetición cultural corre el riesgo de convertir el caso en estética de los años 70. Coches antiguos, discotecas, titulares amarillos, cartas, apagones, miedo urbano. Si se queda solo en estética, se pierde la realidad. 6 personas murieron, varias quedaron heridas. Una ciudad vivió aterrorizada, familias quedaron marcadas. Ese es el centro. La comparación con otros asesinos ayuda a definirlo. A diferencia de Ted Bundy, no atraía víctimas con encanto. A diferencia de Dahmer, no buscaba conservar cuerpos ni compañía muerta. A diferencia de Gacy, no usaba una fachada comunitaria expansiva. A diferencia de BTK, no tardó décadas en comunicarse desde la sombra. A diferencia de Ridgway, no escogió principalmente víctimas marginadas. Berkovich fue un asesino urbano de ataque rápido, mediático, armado, resentido y simbólicamente dirigido contra la intimidad juvenil. Su arma era el revólver, su escenario, el coche, su combustible, el resentimiento, su amplificador, la prensa. Su diagnóstico final no puede reducirse a una sola palabra: psicópata, paranoide, narcisista, antisocial, depresivo, delirante, manipulador. Cada término captura algo, ninguno captura todo. Lo importante es que podía distinguir lo suficiente como para ocultar, preparar, elegir y escapar. Esa capacidad sostiene su responsabilidad. Puede haber tenido fantasías demoníacas o haberlas fingido. Puede haber sufrido soledad y abandono. Puede haber vivido con una mente perturbada, pero también decidió salir armado a la noche y disparar contra personas que no le habían hecho nada. Esa decisión es el núcleo moral. El arrepentimiento posterior plantea una pregunta difícil. ¿Puede alguien cambiar después de crímenes así? Tal vez en algún nivel interno, sí. Pero la justicia no se basa solo en la posibilidad de cambio del agresor. También se basa en la gravedad del daño, la memoria de las víctimas y la seguridad pública. Incluso si Berkovich cree hoy ser otra persona, las víctimas no tuvieron oportunidad de envejecer. Donna, Christine, Virginia, Valentina, Alexander y Stacy no pudieron construir décadas posteriores para transformarse. Esa asimetría debe pesar más que cualquier relato de redención. La ciudad de Nueva York también cambió. La investigación del hijo de Sam mostró la necesidad de coordinación, análisis balístico, manejo de comunicación pública, respuesta a cartas de asesinos, control del pánico y cuidado con la relación entre prensa y crimen. También mostró cómo un asesino puede aprovechar la escala de una metrópolis. En una ciudad de millones, un hombre puede aparecer y desaparecer. Pero también, en una ciudad de millones, un testigo puede ver, una multa puede registrarse y una red policial puede cerrar el círculo. La metrópolis fue su cobertura y su trampa. La dimensión forense del caso queda a veces eclipsada por las cartas, pero fue esencial. Los proyectiles, el calibre 44, las heridas, la comparación de ataques, la ubicación de escenas, los vehículos, los ángulos de disparo, los testimonios de supervivientes, todo ayudó a formar el patrón. La balística convirtió ataques separados en una serie. En una época anterior al ADN como herramienta cotidiana, el arma y sus marcas eran el hilo técnico. El asesino escribió cartas, sí, pero el arma escribió otra forma de firma en metal y cuerpos. El ataque a parejas en coches también tuvo impacto en la vida sexual y social de los jóvenes neoyorquinos. Estacionar en un coche había sido durante décadas parte de la intimidad juvenil, especialmente para quienes vivían con familias, en apartamentos pequeños o en barrios densos. Berkovich convirtió esa costumbre en peligro. La cultura urbana íntima se volvió escena de vulnerabilidad. El crimen serial no solo mata individuos, altera rituales cotidianos. Después del hijo de Sam, un coche aparcado de noche ya no era solo un refugio privado, podía ser una trampa. La psicología del tirador solitario que se convierte en personaje público sigue siendo relevante hoy. Berkovich anticipó, en cierto modo, dinámicas modernas de violencia mediática. El agresor que quiere nombre, que escribe, que usa símbolos, que busca que su identidad circule. La diferencia es que en los 70, el canal eran periódicos y cartas físicas. Hoy serían redes, vídeos, manifiestos digitales. Pero el mecanismo narcisista es similar: matar para ser visto. Eso hace aún más importante que los relatos true crime no conviertan al asesino en héroe oscuro. La atención debe analizar, no glorificar. Al estudiar a Berkovich,
También hay que recordar que su violencia fue breve en comparación con la de otros asesinos seriales, pero su impacto fue enorme. Mató durante poco más de un año, pero paralizó simbólicamente a una ciudad. Esto muestra que la magnitud cultural de un caso no depende solo del número de víctimas, depende del contexto, la cobertura, la imprevisibilidad, las cartas, el lugar y el momento histórico. Nueva York en 1977 era un escenario preparado para que el miedo se multiplicara. El caso dejó además una advertencia sobre la construcción de apodos. Son of Sam fue el nombre que él eligió. Repetirlo sin crítica es repetir parte de su estrategia, pero también es imposible contar el caso sin mencionarlo, porque ese nombre marcó la investigación, la prensa y la ley. La solución no es fingir que no existió, sino devolverlo a su lugar, no como título glorioso, sino como prueba del narcisismo del asesino. Era una marca inventada para ocultar a David Berkowitz detrás de una fantasía demoníaca. La verdad, al final, fue menos sobrenatural y más humana. Un hombre con resentimiento, un arma, una ciudad vulnerable, una prensa hambrienta, una policía desbordada, una serie de jóvenes atacados, una multa, un arresto, una confesión, 6 cadenas perpetuas. Todo lo demás, demonios, perros poseídos, personajes, teorías grandiosas, pertenece al humo que el caso produjo alrededor de sí mismo. La función del perfil criminal es atravesar ese humo. Berkowitz no fue un monstruo de otra dimensión. Fue un hombre que eligió proyectar su soledad y su rabia sobre personas desconocidas. Eligió atacar la intimidad de otros porque no soportaba la suya vacía. Eligió escribir cartas porque matar no le bastaba. Eligió inventar demonios porque la verdad de su responsabilidad era demasiado simple y demasiado miserable. Eligió convertir a Nueva York en público de su resentimiento, y la ciudad, durante un año, tuvo que vivir dentro de esa amenaza. La reflexión final debe regresar a las víctimas. Donna Lauria abriendo la puerta de un coche sin saber que una vida entera se acababa. Jody Valenti sobreviviendo al primer ataque público. Cal Denaro herido en la cabeza. Rosemary Keenan escapando con vida. Donna De Masi y Joan Lomino atacadas siendo adolescentes. Christine Freund asesinada junto a John Diel. Virginia Boscherichian levantando libros contra una bala. Valentina Suriani y Alexander Esau muertos en el Bronx. Sal Lupo y Judy Plácido sobreviviendo. Stacy Moscovich asesinada. Robert Violante herido para siempre. Esos nombres y escenas deben pesar más que cualquier apodo. El crimen real contado con seriedad no debe alimentar la fantasía del asesino. Debe desmontarla. En este caso, desmontarla significa decir que el hijo de Sam no era un demonio, ni una leyenda urbana, ni una voz sobrenatural en un perro. Era David Berkowitz, un hombre armado que disparó contra jóvenes indefensos y usó cartas para agrandar su sombra. La sombra fue enorme, pero el hombre no merece grandeza. Merece estudio, condena y memoria crítica. Nueva York sobrevivió al hijo de Sam, pero no salió intacta. Las víctimas no volvieron. Los supervivientes siguieron con cicatrices. Las familias quedaron atravesadas por un apodo que nunca pidieron. La ley cambió. La prensa aprendió, o debió aprender, que un asesino puede usar titulares como escenario. La policía aprendió que una pista pequeña puede cerrar un caso inmenso. Y la sociedad aprendió, una vez más, que el terror puede venir no de una fuerza desconocida, sino de una persona común que decide convertir su frustración en muerte. Esa es la lección más fría. El mal no siempre necesita profundidad. A veces necesita un revólver, una noche, una carta y una ciudad dispuesta a leer. Pero incluso entonces deja rastros. Una bala, una matrícula, una multa, un testigo, una contradicción. Y cuando esos rastros se unen, el personaje cae y queda el hombre, no el hijo de Sam. David Berkowitz, responsable, condenado, reducido finalmente a lo que siempre fue, no una leyenda, sino un asesino. Hasta pronto.